Mis hermanos me confinaron en un sótano oscuro y sin ventilación porque creyeron las mentiras de mi hermanastra. 3 días después encontraron mi cadáver. Mi media hermana me acusó de provocarle una reacción alérgica, por lo que mis 3 hermanos me encerraron en un sótano reducido y sin aire, asegurando la puerta con cadenas. Golpeé débilmente la puerta del sótano. Supliqué a mis hermanos que me dejaran salir. Jaime, mi hermano mayor y un magnate de los negocios, me reprendió con frialdad antes de marcharse. Es bastante malo que normalmente atormentes a Clara, pero darle mariscos sabiendo que es alérgica. Estabas tratando de matarla. Quédate ahí y reflexiona sobre lo que hiciste. Guillermo, mi segundo hermano y una estrella emergente de la música, y Enrique, mi tercer hermano y un destacado pintor, se burlaron. Alguien tan cruel como tú todavía tiene el descaro de inventar excusas y hacerse la víctima. Quédate ahí y enfrenta las consecuencias con eso. Llevándose a mi media hermana Clara en brazos, corrieron al hospital, con el oxígeno cada vez más escaso. Cada respiración se hacía más difícil hasta que finalmente morí en aquel sótano. 3 días después, cuando mis hermanos regresaron del hospital con Clara, finalmente se acordaron de mí. Pero para entonces ya me había asfixiado hasta morir en aquel espacio reducido. Cuando recobré el conocimiento, me di cuenta de que mi espíritu flotaba junto a mis 3 hermanos. Acababan de regresar a la mansión. Jaime y Guillermo ayudaban amablemente a Clara, hablándole con cariño. Menos mal que te llevamos al hospital a tiempo. Te estás recuperando tan rápido. Enrique se mostraba visiblemente preocupado. El médico dijo que tu cuerpo sigue débil. Luego, ofreció a Clara un gran trozo de carne con entusiasmo. Una sirvienta habló titubeante. Jóvenes señores, la señorita Raquel no ha dado señales en el sótano desde hace 3 días. Jaime se burló y la interrumpió. Hoy es un día feliz. Clara regresó del hospital. ¿Por qué mencionar a esa problemática? La sirvienta intentó continuar, pero las miradas frías de Guillermo y Enrique la silenciaron. Esa ingrata debió planearlo. Todo sabía de la alergia e hizo una cena entera con mariscos. Guillermo se enfureció. A propósito, se enfureció y yo, creyendo que finalmente estaba aceptando a Clara. Enrique añadió con rabia. Fue todo premeditado. Clara, con expresión de miedo, dijo tímidamente: mi hermanita está siendo castigada por mi culpa. Ha estado sola en ese sótano tantos días, y si está enojada cuando salga. La expresión de Jaime se endureció. No te preocupes, Clara. Fuimos demasiado indulgentes con ella antes. Nunca enfrentó consecuencias reales. Después de esta lección, no se atreverá a molestarte de nuevo. Mientras hablaba, instintivamente tomó su teléfono y actualizó nuestro historial de mensajes. Pero los últimos mensajes eran de hace 3 días. Durante esos 3 días, yo no había enviado un solo mensaje ni hecho una llamada. Los ojos de Jaime brillaron de ira. Esa ingrata. Han pasado días y ni siquiera se preocupó por preguntar cómo está Clara. En ese momento, Clara tomó deliberadamente la mano de Jaime y dijo con voz entrecortada: solo quería que mi hermana pasara tiempo conmigo. No quiero nada de ella. Jaime rápidamente soltó el teléfono y acarició la cabeza de Clara con afecto. Clara, eres tan bondadosa, nada como ella. Ella no es más que una ingrata. Los ojos de Guillermo se llenaron de un desprecio frío al pensar en mí. Es cierto. Se atreve a dañar a la familia solo para llamar la atención. Es despreciable. Enrique asintió vehementemente y se burló. A menos que haya aprendido la lección y esté dispuesta a arrodillarse y disculparse con Clara, la echaré personalmente de esta casa. Seguí allí escuchando las palabras de mis hermanos y solo pude reír amargamente ante lo absurdo. Desde que nuestros padres murieron cuando yo era joven, mis 3 hermanos dedicaron toda su atención a mí. Un día dije que quería una compañera de mi edad, así que mis hermanos fueron a un orfanato y adoptaron a Clara como mi media hermana. Abrí mi corazón a la llegada de Clara, pero frente a mis hermanos, ella repetidamente me acusaba, alejándolos cada vez más de mí, incluida. Esta vez mis 3 hermanos me encerraron en ese pequeño sótano sin pensarlo 2 veces. Luché desesperadamente, pero solo podía sentir cómo el aire en ese espacio reducido se volvía cada vez más escaso. Golpeando la puerta del sótano, les rogué a mis hermanos varias veces que me dejaran salir, pero mis hermanos solo me miraban fríamente, diciendo con rabia: ¿por qué gritas? Todo esto es tu culpa. Si no fuera por ti, ¿por qué Clara estaría sufriendo una reacción alérgica tan grave? Claramente hemos sido demasiado buenos contigo, por eso sigues atormentando a Clara. Quédate ahí y piensa en lo que hiciste con eso. Guillermo personalmente aseguró la puerta, mientras Enrique amontonaba objetos pesados frente a ella, cerrándole cualquier posibilidad de escape. Ahora, al ver a Clara sonreír falsamente a mis hermanos, solté otra risa amarga y sarcástica. Hermanos, la hermana que más los amaba en este mundo
Fue asesinada por sus propias manos. Clara jaló la manga de Jaime y dijo con una voz lastimera: «Hermano, no te enojes más. La culpa es mía por ser tan vulnerable y tener alergias. Estoy segura de que mi hermana no lo hizo con mala intención, por favor. No la culpen». La expresión de Jaime se tornó oscura al instante. Dijo con frialdad: «Esa ingrata claramente la mimamos demasiado, permitiéndole desarrollar una personalidad tan arrogante y dominante». Los ojos de Guillermo brillaron con una ira creciente. Cuanto más crece, más mezquina se vuelve. Si no hubiera sido por ella, ¿cómo habría terminado Clara en este estado? En ese momento, Clara deliberadamente mostró sus brazos, que aún presentaban leves rastros de la reacción alérgica de los tres hermanos. Había algunas marcas rojas visibles. Enrique acarició suavemente la piel, que aún tenía un ligero enrojecimiento. «Todavía te duele, Clara, Clara», con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. «No duele de verdad, no duele». La ira en el corazón de Guillermo se encendió por completo. Gritó: «Si hubiéramos llegado más tarde al hospital, podría haber sido fatal para Clara, y después de todos estos días, ni siquiera envió un mensaje. No muestra ningún arrepentimiento». Jaime habló con aún más determinación. «Traigan a esa ingrata aquí para que se disculpe. No puedo creer que siga negándose a pedir perdón». Guillermo y Enrique se unieron, llenos de furia. «Todo es porque siempre contó con nuestro apoyo. Ahora que hizo algo mal, debe enfrentar un castigo adecuado». Se dirigieron a los empleados y gritaron: «¿Qué están esperando? Traigan a esa ingrata ahora mismo, y traigan también nuestro instrumento de disciplina». Si no fuera por Raquel poniendo mariscos en la comida, como habría terminado Clara 3 días en el hospital, es hora de poner orden en esta casa. Los empleados no se atrevieron a desobedecer y corrieron hacia mí. Solté una risa amarga y desesperada. Mis hermanos ni siquiera investigaron la verdad antes de decidir arbitrariamente que yo era la culpable. 3 días atrás, Clara dijo que tenía hambre, así que quise ser amable y le preparé algo. Incluso me dio un pequeño paquete de condimento, diciendo que quería comer. Lo probé, y parecía un condimento normal. ¿Quién podría imaginar que contenía su alérgeno? Jaime, supuestamente un genio de los negocios, ni siquiera notó esta maniobra obvia para llamar la atención. Si esto no es favoritismo, ¿qué es en el corazón de mis hermanos? Yo jamás sería tan importante como mi hermanastra. Clara me sentía cada vez más desolada, pero ya no importaba más. Yo ya había muerto en ese sótano. Ahora mis hermanos podían darle todo su amor y atención a Clara. «Joven maestro, hemos estado llamando a la señorita Raquel por mucho tiempo, pero no hay respuesta alguna. No escuchamos ningún sonido desde adentro». Jaime frunció el ceño profundamente y se levantó abruptamente, su rostro frío de ira. ¿Qué nuevo juego está jugando esa ingrata? Ahora cree que disculparse con Clara es indigno de ella. Aún no entiende que casi la mata. Esta vez Clara tomó nuevamente la manga de Jaime y dijo: «Tristemente, hermano mayor. Está bien, solo soy una huérfana. No merezco que mi hermana me pida disculpas». La ira en el corazón de Jaime fue completamente provocada. Usar una táctica tan baja para llamar la atención. ¿Cree que no puedo ver a través de eso? Debe pensar que es muy lista, creyendo que si se queda callada va a escapar. Parece que el castigo que le di fue muy leve. Vamos a sacarla a la fuerza de ahí. Quiero ver si intenta esconderse. Ahora tiene que arrodillarse y pedirle perdón a Clara. Yo involuntariamente seguí los pasos de mis 3 hermanos, con el corazón cada vez más pesado de tristeza. Impulsados por la ira, mis 3 hermanos pronto llegaron a la puerta del sótano. «Raquel Fernández, ¿crees que esconderte ahí en silencio te librará del castigo?» Pero no había ningún sonido proveniente del interior del sótano. El rostro de Guillermo se oscureció aún más. «Raquel Fernández, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Sal ahora mismo y arrodíllate para pedirle disculpas a Clara. No creas que apagar el teléfono y evitarnos te va a librar de las consecuencias de haber lastimado a Clara». A propósito, los ojos de Enrique ardían de rabia. «Raquel Fernández, ¿estás realmente tan audaz? No soportas vernos siendo buenos con Clara, así que te estás quedando en silencio a propósito para provocarnos. ¿De verdad crees que esconderte en el sótano y negarte a hablar hará que cedamos primero?» Aún no había ningún sonido proveniente del interior del sótano. Jaime se giró hacia los empleados, que temblaban, y preguntó fríamente: «¿Por qué tiemblan? Díganme la verdad. Esa ingrata los sobornó, los dejó salir a escondidas». Guillermo Buff, con el despreciable carácter que posee, probablemente no soportó permanecer en el sótano después de que nos fuimos y ordenó a estos empleados que abrieran la puerta para dejarla salir. Los ojos de Enrique estaban llenos de decepción. «Casi mataste a Clara, pero ni siquiera puedes afrontar las consecuencias de tus actos. ¿De verdad esta es la hermana que conocíamos? ¿Creen que todavía la consideramos nuestra única hermana en este momento?» Finalmente, uno de los empleados, temblando, dijo: «Joven maestro, no nos atreveríamos a dejarla salir sin sus órdenes. La señorita Raquel estuvo realmente en el sótano 3 días enteros». Enrique miró hacia el sótano, con un destello de inquietud en sus ojos. Se acercó y tiró de la puerta con fuerza varias veces, pero no pudo abrirla. «Raquel Fernández, basta»,
Ya quité todos los cerrojos. Todavía está sujetando la puerta desde adentro. Miré la puerta deformada del sótano y solo pude reír amargamente en mi desesperación por salvarme de la asfixia. Golpeé la puerta repetidamente, solo deseando sobrevivir, pero la puerta del sótano era excepcional. No conseguí ni siquiera crear una pequeña abertura y terminé asfixiándome hasta la muerte en ese sótano. Hermanos, cuando encuentren mi cuerpo, podrán al menos darme un poco de amor y enterrarme junto a mamá y papá. Jaime se agitaba cada vez más. Comenzó a patear la puerta con fuerza. La puerta del sótano, ya torcida, abrió una grieta mayor y un olor fétido se desprendió. Escapó. Una empleada, temblando, dijo: «Parece el olor a algo en descomposición». Los otros dos hermanos también se acercaron, llenos de furia. «¿Qué cuerpo en descomposición claramente escapó hace mucho tiempo y solo dejó un ratón muerto allí para engañarnos, Raquel Fernández? ¿De verdad crees que somos tan fáciles de engañar?» Los tres hermanos se volvieron aún más impacientes y comenzaron a patear la puerta juntos. La entrada del sótano volvió a temblar con un estruendo. La puerta se abrió por completo, junto con un olor aún más fuerte y nauseabundo. El pequeño y oscuro sótano quedó expuesto a la vista de todos. El aire en el sótano era denso, una mezcla sofocante de humedad y descomposición. Estaba oscuro, tan oscuro que ni siquiera podía distinguir mis propias manos frente a mí. Había gritado hasta quedarme sin voz, rasguñado la puerta hasta que mis uñas se rompieron y sangraron, pero nada de eso importó. Nadie vino. Jaime, Guillermo y Enrique ya me habían sentenciado. Clara, con su rostro angelical y palabras venenosas, había ejecutado el golpe final cuando finalmente mi cuerpo dejó de luchar y mi respiración se apagó. Pensé que el sufrimiento terminaría, pero no fue así. Desperté en el mismo lugar, como una sombra, una presencia atrapada entre dos mundos. Desde allí podía oír sus risas y palabras llenas de desprecio, mientras Clara fingía fragilidad alimentando su odio hacia mí. «Jaime, por favor, no seas tan duro con ella», dijo Clara con esa voz temblorosa que siempre usaba para manipularlos. Jaime, como siempre, acarició su cabello y murmuró: «No tienes que preocuparte, Clara, esa ingrata está aprendiendo su lección». Quería gritarles que todo era una mentira, que yo nunca le di esos mariscos sabiendo de su alergia, pero mi voz no tenía fuerza. Solo podía mirar y escuchar. Fue entonces cuando lo sentí. Alguien en la oscuridad del sótano conmigo. No estaba sola. «Tú no perteneces aquí», susurró una voz profunda, como si resonara desde las paredes mismas. Giré, aunque no podía ver nada, y mi corazón inexistente latió con fuerza. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. Como un relámpago en medio de la noche, iluminó brevemente el espacio, y allí estaba una figura oscura con ojos rojos brillantes. Su presencia era opresiva, pero también intrigante. «Raquel Fernández, tu muerte no fue un accidente, y tu regreso tampoco lo será. Hay secretos en tu familia, que se han ocultado durante demasiado tiempo». No entendía lo que quería decir, pero algo en mí sabía que tenía razón. La muerte de mis padres, la llegada de Clara, el odio de mis hermanos, todo tenía que estar conectado. Pero antes de que pudiera preguntar más, la figura desapareció, dejándome con una sensación de vacío y una promesa ardiente: descubrir la verdad y vengarme. El primer paso hacia mi venganza comenzó esa noche. Caminé por la casa, invisible para todos ellos. Observé cómo Jaime, siempre frío y calculador, pasaba horas revisando documentos que, según entendí, estaban relacionados con el legado familiar. Guillermo componía una nueva canción, mientras Enrique pintaba un retrato de Clara, capturando su supuesta inocencia, con un detalle desgarrador. Clara, mientras tanto, estaba sola en su habitación, viéndose sonreír frente al espejo, una sonrisa cruel que nunca había mostrado delante de ellos. Todo marchaba según lo previsto, susurró para sí misma, sosteniendo un pequeño frasco, el mismo que contenía el supuesto condimento que usé para su comida. Mis manos temblaban de furia. Clara había planificado todo y mis hermanos eran demasiado ingenuos para percibirlo, pero no podía actuar todavía. Sabía que necesitaba más fuerza, más información. Fue entonces cuando escuché algo que lo cambió todo. «Mañana firmaremos los papeles», dijo Jaime durante la cena. Clara, bajo la mirada de todos, fingió modestia. «No quiero ser una carga para ustedes, pero estoy agradecida por todo». Jaime la miró con cariño y asintió. «Es lo mejor para todos. Los bienes estarán a tu nombre, como nuestros padres habrían querido». Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Clara no solo deseaba mi muerte, deseaba destruir por completo el legado de los Fernández, y si no hacía algo, pronto lo lograría. Los días posteriores a mi muerte transcurrieron como un tormento silencioso. Mientras mi espíritu vagaba por la mansión, mis hermanos se sumergían más en la mentira de Clara. Cada palabra suya, cada gesto calculado, reforzaba su control sobre ellos. Pero no podía quedarme atrapada en ese ciclo de impotencia. Necesitaba comprender cómo había llegado a este punto, a existir como un espíritu vengativo. No era tan sencillo como parecía. Mi nueva realidad era extraña y solitaria, aunque podía ver y oír todo. Interactuar con el mundo físico requería una energía que aún no poseía. Intenté mover un simple vaso en la cocina, pero fue inútil. Era como si mi presencia estuviera limitada a la mera observación. Una noche,
Mientras exploraba los rincones olvidados de la mansión, escuché algo inesperado, un sollozo. Seguí el sonido hasta un ala de la casa que había permanecido cerrada durante años, desde la muerte de mis padres. Allí, en un rincón oscuro, vi a una niña. Era pequeña, con el cabello rizado cayéndole desordenadamente sobre los hombros, y abrazaba sus rodillas mientras lloraba en silencio. «¿Quién eres?», le pregunté, aunque dudaba que pudiera oírme. Para mi sorpresa, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran grandes y brillaban con una tristeza que parecía incompatible con su corta edad. «Me llamo Lucía», respondió su voz, apenas un susurro. Luego añadió algo que me estremeció. «He estado aquí mucho antes que tú». Su respuesta dejó en claro que Lucía no era una niña viva, sino como yo, un espíritu atrapado en esa casa, pero había algo más en ella. Algo que no pude descifrar de inmediato. Me contó su historia fragmentada. Era la hija de un antiguo empleado de la mansión, alguien que desapareció misteriosamente muchos años atrás. Al parecer, Lucía había muerto en circunstancias que nadie se molestó en investigar. «¿Por qué sigues aquí?», pregunté genuinamente intrigada. Lucía me miró con una expresión que mezclaba pena y resignación. «No tengo a dónde ir. Además, ellos tampoco se han ido», susurró, señalando hacia las sombras, donde juraría que algo o alguien se movía. Quería preguntarle más, pero Lucía cambió de tema abruptamente, como si no quisiera hablar de aquello que habitaba con nosotros. En cambio, me ofreció su ayuda. Según ella, había maneras de interactuar con el mundo físico, pero requerían práctica y concentración. Fue así como comenzó a enseñarme pequeños trucos: mover objetos, crear corrientes de aire, incluso hacer que las luces parpadearan. Aunque eran avances mínimos, me dieron una sensación de control que hacía mucho tiempo había perdido. Nuestra conexión creció rápidamente. Lucía era la única compañía que tenía, y aunque era reservada, su presencia me reconfortó. Pero nuestra frágil alianza fue puesta a prueba una noche en la que descubrí algo que ella había estado ocultando. Estábamos en la biblioteca revisando viejos diarios de la familia Fernández, cuando encontré una página arrancada de un cuaderno. Lucía trató de distraerme, pero insistí en buscar el resto del diario. Finalmente lo encontré detrás de una estantería, y al leerlo comprendí por qué Lucía no quería que lo viera. El diario pertenecía a mi madre, y en él hablaba de un evento extraño. Un empleado había desaparecido junto con su hija, y Clara había llegado poco después. Había algo perturbador en la coincidencia, especialmente porque mi madre mencionaba un sobre anónimo que contenía una carta advirtiendo que el mal ahora vive entre nosotros. ¿Sabías esto?, le pregunté a Lucía, mi voz temblando de incredulidad. Ella bajó la mirada, pero no respondió. Su silencio fue suficiente. Estaba claro que sabía más de lo que había admitido, y eso me dolió profundamente. Aunque no podía culparla completamente, sentí que nuestra relación ya no era tan sólida como antes esa noche. Mientras intentaba procesar la información, oí un grito desgarrador proveniente de la habitación de Clara. Corrí hacia ella, o al menos lo intenté, y cuando llegué, vi algo inesperado. Clara estaba sentada en la cama, pálida y temblorosa, con los ojos moviéndose frenéticamente, como si estuviera observando algo invisible. «¿Qué te sucede?», preguntó Jaime, acercándose apresuradamente. Clara, señalando una esquina de la habitación, exclamó: «¿Hay alguien aquí? Lo juro, alguien me estaba mirando», respondió Jaime, suspirando, visiblemente irritado. «¿Estás agotada?», preguntó Jaime. «Clara, no hay nadie aquí. Quizás necesites descansar más», dijo Jaime, intentando tranquilizarla. Pero mientras lo decía, percibí una leve duda en su rostro. Algo en su mirada me decía que no estaba tan seguro como sus palabras sugerían. Por primera vez desde mi fallecimiento, vi un atisbo de vulnerabilidad en ella esa noche. Mientras la mansión se sumergía en el silencio, decidí que debía indagar más sobre lo que Lucía ocultaba y cómo Clara estaba conectada a los oscuros secretos de mi familia. El momento de limitarme a ser una observadora había terminado. La noche siguiente, el silencio en la mansión era casi ensordecedor, roto solo por los crujidos del suelo de madera. Bajo el peso de los pasos furtivos de mis hermanos, había algo diferente en el ambiente. Clara, quien siempre se movía con aires de reina, ahora parecía nerviosa. Su impecable actuación comenzaba a mostrar grietas, y yo, desde las sombras, no pude evitar una amarga sonrisa al verla perder el control. Pero mi atención no podía centrarse únicamente en ella. Tras lo que había descubierto en el diario de mi madre y el comportamiento evasivo de Lucía, estaba claro que existía un misterio mayor enterrado en el pasado de los Fernández, uno que trascendía mi propia muerte. Esa noche volví a buscar a Lucía. La encontré en su habitual rincón, junto a una ventana rota que daba al jardín trasero. La luz de la luna hacía que su figura se viera aún más irreal. «Lucía», comencé, manteniendo la voz firme, «necesito que seas honesta conmigo.
¿Sabes algo sobre lo que encontré en el diario de mi madre? Lucía tardó en responder, observándome fijamente mientras jugaba nerviosamente con las orillas de su vestido desgastado. Finalmente suspiró. No quería decírtelo porque no estaba segura de si podrías soportarlo. Pero sí, hice algo. Dime, ya no tengo nada que perder. Ella alzó la mirada, y por primera vez vi algo nuevo en sus ojos. Miedo. Clara, no es como tú, no es como ellos. Ella pertenece a algo diferente. Cuando llegó a esta casa, yo ya estaba aquí. Pero fue entonces cuando todo cambió. Las sombras en la mansión se volvieron más profundas, los secretos más oscuros. Su voz tembló al decir. Luego comenzaron las desapariciones. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, se tensó. Lucía asintió. Mi padre fue el primero, luego otros empleados. Algunos simplemente se fueron y nunca regresaron, pero había rumores sobre rituales, sobre una fuerza que se alimentaba de ellos. No podía creer lo que escuchaba. Clara era más que una manipuladora común. Había algo sobrenatural en ella, algo que estaba destruyendo a mi familia desde dentro. ¿Por qué nadie dijo nada?, pregunté, mi voz llena de frustración. Lucía me miró con tristeza, porque nadie quería creerlo. Tu madre lo sospechó, por eso dejó pistas en su diario, pero nunca tuvo pruebas suficientes. Y cuando Clara llegó, tus hermanos estaban tan cegados por su dulzura que no vieron lo que realmente era. Esa revelación me oprimió el pecho. Mi propia familia había permitido que algo maligno entrara en nuestras vidas. Y yo, la única que podía ver la verdad, ya no tenía el poder de cambiarlo. O al menos eso pensaba. Esa misma noche decidí que debía averiguar más. Si Clara estaba conectada a estas desapariciones y a los secretos que mi madre intentó revelar, entonces debía haber algo en la mansión que lo confirmara. Regresé al despacho de mi padre, un lugar que había permanecido cerrado desde su muerte. Los recuerdos de mi infancia me asaltaron mientras abría lentamente la puerta, pero los aparté. No podía permitirme distracciones. El despacho estaba cubierto de polvo, como si hubiera permanecido intacto durante años. Pero al revisar los cajones, encontré un compartimento secreto. Dentro había un sobre amarillo, envejecido, con el sello de la familia. Lo abrí con cuidado y descubrí una serie de cartas. Eran correspondencias entre mi madre y alguien llamado él. La letra era apresurada, como si cada palabra hubiera sido escrita con miedo. Una de las cartas me dejó helada. María, tienes que escucharme. La niña no es una simple huérfana. Su llegada no es una coincidencia. Fue enviada. Hay algo en su sangre, algo que puede destruir todo lo que hemos construido. Si no actúas pronto, la familia Fernández desaparecerá, y lo que venga después será peor que la muerte. La carta terminaba abruptamente, como si el autor hubiera sido interrumpido. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién envió a Clara? ¿Qué es exactamente lo que querían destruir? Me encontraba tan absorta en mis pensamientos que no percibí la figura que se acercaba tras de mí hasta que escuché su voz. Así que tú también lo has descubierto. Me volví rápidamente, aunque sabía que no había forma de que me viera. Era Enrique, sosteniendo una linterna y examinando directamente el sobre que había dejado sobre el escritorio. Siempre sospeché que algo no andaba bien con Clara. Murmuró más para sí mismo que para alguien más. Había algo en su tono que me intrigó. No era odio, pero tampoco confianza. Era duda. Lo vi tomar la carta y leerla con atención. Su rostro se ensombreció, pero antes de que pudiera hacer algo, escuchamos un fuerte golpe proveniente del piso de abajo. Enrique dejó caer la carta y salió corriendo, y yo lo seguí hasta la sala principal. Clara estaba de pie frente a Jaime y Guillermo, su rostro pálido, como si hubiera visto un espectro. Hay algo en esta casa, dijo con un hilo de voz, algo que quiere destruirme. Jaime, siempre racional, intentó calmarla. Clara, estás cansada. No hay nada aquí. Pero Guillermo, visiblemente afectado por su nerviosismo, miró hacia las sombras. Y si no es solo cansancio, Jaime, últimamente he sentido cosas extrañas. Por primera vez, vi una grieta en la fortaleza que Clara había construido. Mis hermanos no estaban completamente bajo su control, y eso me dio esperanza, pero también miedo. Si Clara era capaz de percibir mi presencia, significaba que yo no era la única que la acechaba. Esa noche, mientras observaba desde la distancia, Clara se encerró en su habitación. Pero no estaba sola. Una figura oscura, más alta que cualquier humano, apareció brevemente detrás de ella antes de desvanecerse en la penumbra. Por primera vez, vi miedo genuino en los ojos de Clara. La mansión parecía más fría. Esa mañana no era solo una sensación física, sino una atmósfera pesada, cargada de algo que todos podían sentir, pero nadie se atrevía a mencionar. Desde mi escondite en las sombras, observé cómo mis hermanos comenzaban a mostrar las grietas en su confianza hacia Clara. Cada uno parecía estar lidiando con sus propios demonios, y esperaba que las cartas que Enrique encontró sembraran la semilla de la duda. Enrique, sin embargo, se mostraba inquieto. Durante la cena apenas probó bocado,
y sus ojos parecían buscar algo en las esquinas de la sala. Finalmente rompió el silencio con una pregunta que congeló el ambiente. Clara, ¿recuerdas el día en que llegaste a esta casa? Clara, que estaba a punto de llevarse un trozo de carne a la boca, detuvo su movimiento. Sus ojos brillaron con cautela, pero rápidamente recuperó su compostura. Clara, ese día fue especial para ti, ¿no crees? Sonrió suavemente, aunque su mano temblaba ligeramente. Especial, replicó Enrique, apoyándose en la mesa. Su voz era tranquila, pero había algo cortante en su tono. Mis recuerdos de ese día son confusos, pero hay algo que siempre me ha intrigado. ¿Por qué fuiste tú la elegida? Había cientos de niñas en el orfanato, ¿y por qué tú? Clara bajó la mirada, sus largas pestañas ocultando cualquier emoción que pudiera traicionar. No lo sé, Enrique. Siempre pensé que era una bendición que tu madre me eligiera. Quizás vio algo en mí. Enrique rió suavemente, pero no era una risa genuina, una bendición. A veces pienso que fue más bien una maldición. Jaime golpeó la mesa con la palma de la mano, interrumpiendo la tensión. Basta. Clara ha sido una parte esencial de esta familia desde que llegó. No hay necesidad de cuestionar el pasado. Pero Enrique no se detuvo. Se levantó con una carta en la mano, la misma que había encontrado en la oficina. ¿Y qué tal si el pasado está lleno de respuestas que hemos estado ignorando, Jaime? Respuestas que podrían explicar todo lo que ha pasado desde que ella llegó. Guillermo miró la carta con curiosidad, mientras Jaime fruncía el ceño. Clara se levantó lentamente. Su rostro estaba más pálido que nunca. ¿Qué es eso, Enrique?, preguntó con voz temblorosa. Una carta de nuestra madre, respondió Enrique, con la mirada fija en Clara. Parece que estaba más consciente de lo que pensamos sobre los problemas que trajiste contigo. Antes de que Enrique pudiera leer en voz alta, las luces de la mansión parpadearon violentamente. Un viento helado atravesó la sala, apagando las velas y dejando a todos en una penumbra que solo era rota por los destellos intermitentes de las lámparas. Clara dio un paso atrás, mirando a su alrededor con pánico genuino. En medio de la confusión, escuché un susurro, uno que no provenía de ningún humano presente. «No estás lista para lo que viene», decía como un eco en mi mente. Lucía apareció junto a mí con los ojos desorbitados. «Algo se ha despertado», murmuró con voz llena de terror. «No debiste buscar tanto». De repente, un estruendo resonó desde el ala este de la mansión. Todos se quedaron congelados. Jaime fue el primero en reaccionar, ordenando a los empleados que investigaran. Pero antes de que alguien pudiera moverse, una enorme y retorcida sombra cruzó la estancia. Mis hermanos no la vieron, pero Clara sí, y sus gritos lo confirmaron. Estaba aquí, vino por mí, gritó, corriendo hacia Jaime y aferrándose a su brazo. El caos reinó por minutos, que parecieron horas. Finalmente, las luces volvieron y el silencio se apoderó de la casa, pero algo había cambiado. Enrique seguía sosteniendo la carta, pero ahora sus manos temblaban. Guillermo, por su parte, miraba a Clara como si por primera vez cuestionara todo lo que había creído. Esa misma noche, mientras todos intentaban procesar lo ocurrido, decidí investigar. El ala este de la mansión era la parte más antigua de la casa, donde se guardaban objetos familiares que nadie había tocado desde la muerte de mis padres. Lo que encontré allí fue desgarrador. En un viejo baúl, cubierto de polvo, había un álbum de fotos que nunca antes había visto. Entre las imágenes de mi infancia, encontré algo perturbador. Una foto de Clara, pero no como la recordaba. Era más joven, quizá con 10 años, y estaba de pie junto a un hombre desconocido que parecía familiar. En el reverso de la foto, una palabra estaba escrita con tinta negra. S. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido detrás de mí. Era Lucía, pero algo en su expresión me alertó. Raquel dijo casi sin aliento. No es solo Clara, hay alguien más, alguien que nunca se fue. Mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera preguntar más, el álbum en mis manos se cerró de golpe, y las luces del ala este parpadearon de nuevo. Esta vez, no estaba sola. Una figura oscura, alta y grotesca, emergió de las sombras, con ojos rojos que me perforaban como cuchillas. La figura habló. Su voz resonó como un trueno. «Estás demasiado cerca de la verdad». Y con eso desapareció, dejando un frío insoportable y un miedo profundo que se arraigó en mí como nunca antes. Esa noche, mientras me retiraba al sótano para reflexionar, oí una conversación en el piso de abajo. Jaime, Guillermo y Enrique estaban discutiendo, sus voces tensas. «Algo está mal con Clara», murmuró Guillermo. «No seas ridículo», replicó Jaime, aunque su tono era menos seguro que antes. Pero fue Enrique quien habló con mayor gravedad. «Si seguimos ignorando lo que pasa, no solo esta casa estará en peligro, todos lo estaremos». Su advertencia quedó suspendida en el aire, como una verdad que ninguno de ellos estaba dispuesto a enfrentar, pero yo sí. Ahora sabía que Clara no estaba sola, y lo peor de todo, ni siquiera era la verdadera enemiga. El amanecer sobre la mansión Fernández llegó con una calma inquietante, como si la casa misma supiera que el día traería consigo más secretos y enfrentamientos desde las sombras. Observé cómo Jaime, Guillermo y Enrique apenas se dirigían la palabra durante el desayuno. Clara, por su parte, mantenía su fachada de inocencia, aunque era evidente que los eventos de la noche anterior la habían perturbado profundamente. Mientras intentaba decidir mi próximo movimiento,
escuché un susurro familiar. Lucía apareció a mi lado. Su expresión era más seria que nunca. Raquel, no podemos seguir ignorando esto. La figura que viste no es la única que habita esta casa, pero ¿hay alguien aquí que puede ayudarte? ¿Quién? Pregunté. Confundida, Lucía levantó la vista hacia el techo, hacia el ático. Hay un hombre que trabajó para tu familia durante décadas. Era el encargado de los archivos y secretos de los Fernández. Nunca se fue. Realmente no podía imaginar quién podría ser. El ático era una de las zonas más olvidadas de la casa, un lugar que ni siquiera mis hermanos visitaban. Decidí ir allí. Si alguien tenía respuestas, no podía permitirme ignorarlo. Cuando llegué al ático, el aire era más pesado que en cualquier otra parte de la mansión. La luz apenas entraba por las pequeñas ventanas cubiertas de polvo, entre montones de cajas y muebles cubiertos con sábanas. Vi una silueta agachada junto a un viejo escritorio. ¿Quién eres?, pregunté, sin esperar respuesta. El hombre levantó la vista. Su cabello era gris y desordenado, y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido. Vestía un traje raído, que parecía haber sido